Bien. Estuvimos hablando de cómo se define un vector geométrico, que es como un segmento orientado. Estuvimos hablando de un segmento, que es lo mismo decir, el segmento de origen de extremos A y B, se pone AB o BA. Pero cuando hablamos de un vector, hay que definir cuál es el punto origen y cuál es el extremo, porque están orientados. Y vemos que el vector AB, que se pone una flechita, ¿ven? No es lo mismo que el BA. Bien. Ahora vamos a seguir con la parte de acá abajo. Decimos, ven que un vector es un par ordenado, está ordenado. Voy de A a B y no es lo mismo que B de B a A. Eso quiere decir ordenado. El primer punto que nombramos siempre es el origen y el segundo punto es el extremo. Entonces, cuando sigo el vector AB, significa que el origen es A y el extremo es B. Sigo Es B. BA, el origen es B, el extremo es A. La longitud del segmento que define el vector se mide en una cierta unidad. Yo, por ejemplo, lo mido en centímetros, pero uso una escala. Una escala, digo, por ejemplo, 1 centímetro pueden ser 5 newtons. Si mide 5 centímetros, o sea, si 1 centímetro son 5 newtons, y por ejemplo, el segmento mide 8 centímetros, serían 40 newtons. Entonces, uno usa una cierta escala para representarlos. Bien. Entonces, la medida del segmento nos da el módulo. La recta sobre la que se apoya, fíjate que este sería acá el segmento, sería este, el vector sería este, a ver. Este sería el vector, ¿no es cierto? Todo esto de acá. Bien. Este vector está apoyado sobre esta otra recta. Sobre esta que está acá, ¿ves? Sí. Eso es lo que hicimos, la dirección, recta sostén, recta de acción, recta sostén, recta de acción del vector. Bien. El origen acá en este caso, para este vector, es el punto P. Está acá, origen del vector en el punto P, aquí. Y el extremo está acá en el punto Q. Entonces, ¿cómo va? De P a Q decimos que es el vector PQ. El origen es el vector punto P, el extremo el punto Q. ¿Ves que acá lo dibujé al segmento? ¿Ves? Acá. Y entonces yo acá podría dibujar tranquilamente el segmento PQ. Bien. Igual, Sí, no entendí por qué cambia, por qué no serían iguales. ¿qué O cosa? sea, ¿por qué el segmento AB y BA son iguales y el vector AB y el BA son diferentes? Porque importa el orden. Por eso decimos, ves que decimos ordenados, tienen que estar. Si yo digo el vector A, B, significa que arranca en A y termina en B, se pone así. Y el BA va B, A, arranca en B y termina. Fíjate acá, este tiene origen acá y termina acá. ¿Ves que la flechita te indica dónde terminó? Sí. Y ese es el vector PQ. Y significa que si yo con este fuera una fuerza, yo estaría empujando para acá. Ajá. ¿Está bien? Ahora fíjate, Sí, si sí, yo sí. hago al revés, hago el vector que va de acá para allá, este sería el vector QP, el vector QP, si yo empujo, me movería para este lado. Entonces es distinto, por eso los vectores son distintos. Si yo tomo vector PQ o vector QP, porque el efecto que hacen es distinto. Al tener sentidos diferentes, van a hacer cosas distintas y por eso son vectores diferentes. ¿Se entiende la idea ahora? Sí, sí, sí. Ah, bien. Pregunta cuando tengas dudas, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no te quedes así con la duda porque... Bien. Entonces acá ves, acá en este caso tenemos que los puntos P y Q definen el vector PQ. El origen del vector es el punto P, el extremo es Q. ¿Ves que acá digo, el segmento es PQ? ¿Ves? Sin flechita. ¿Ves que acá dice segmento PQ? La medida del segmento
es lo que llamamos el módulo intensidad de quién, del vector PQ. ¿Ves que este tiene Ok. flechita? Ajá. Bien. La matemática es así, segmento con rayita, así una rayita PQ con rayita, segmento PQ. PQ con flechita indica el vector que tiene origen en P y termina en Q. Bien. Y después tenemos, mira, acá te agrega algo más para justamente, bien típico de la matemática, recta PQ. ¿Ves que dice recta PQ y no hay ninguna rayita ni nada? Sí, Significa la recta que pasa por los puntos P y Q. ¿Eh? ok. Esto sería así, mira, este dibujito de acá, ¿ves por acá? Más o menos, a ver, corrijo este, ahí, ahí. Esa sería, por ejemplo, la recta PQ, porque pasa por los puntos P y Q. Ujú. Dentro de la recta PQ voy a tener el segmento este, el segmento PQ, que sería este, PQ. Ujú. y dentro del segmento puedo definir el vector PQ, que sería este. ¿Entendés? Es medio así, parece contradictorio, confuso, pero si vos te das cuenta que recta PQ es toda la recta que pasa por P y por Q. El segmento PQ es lo Ujú. que va de P hasta Q y nada más, y el vector es Ujú. tomando solamente el origen en P, extremo en Q. ¿Mm? O sea que en toda recta donde haya dos puntos va a haber un segmento y va a haber un vector. Exactamente, siempre podés definir, se dice así, definir, siempre vas a poder definir un vector, siempre, es verdad, exactamente es eso. Ok. Bien, seguimos. Bien, y acá está esto. Todos los vectores que están situados sobre una misma recta o rectas paralelas se dice que tienen la misma dirección. Fíjate que estos vectores que están acá, Ujú. el B, el C, el D, están todos en la misma recta. Si están sobre la misma recta, tienen la misma dirección. El vector E está sobre una recta paralela a la de esos vectores. Tiene la misma dirección. Y el vector A, que también está en una recta paralela pero en otra distinta, todos tienen la misma dirección. Y ahora te cuento algo. Muchas veces, para nombrar, acá dice, ¿ves? Los vectores A, B, C, D y E, ¿ves? Una letra minúscula con flechita, tienen la misma dirección porque sus rectas de acción son paralelas o están por sobre la misma recta, da lo mismo. Bien. Y ahora dice, para indicar un vector se usan esto. ¿Cómo se hace? Letras minúsculas como ahí A, B, C, D, E, pues una letra mayúscula, A, B, U, V, ves así con una flechita, o, Sí. o el método que usamos antes, que es tomamos los puntos extremos, el vector AB que va de hasta B, el vector Ujú. PQ que va de P a Q, el vector RS que va de R a S, ¿está? Ujú. Bien. Entonces, depende de la situación, usamos una forma u otra para definir un vector. Pero lo importante es esto, que veas que los vectores que son paralelos tienen la misma dirección. ¿Está? Y por ejemplo, en la recta que está el punto B, el punto C y el punto D, el Vector, punto B y el C, vector, vector. el vector B y C tienen la misma dirección pero diferente sentido, ¿es? Muy bien, sí, así es. Muy Ah, bien. ok. Y el D tiene la misma dirección que el B. Que- ujú. Y fíjate, el E tiene sentido distinto al del B y al del D. Porque Ajá, como, si tienen la misma dirección, aunque sean sobre rectas distintas, los sentidos se pueden comparar. ¿Eh? ok. El A tiene el mismo sentido que el B y el D. El C y el E tienen el mismo sentido. Si tienen la misma dirección, ¿eh? Pueden tener sentidos iguales o sentidos opuestos. ¿Mm? Ok. Bien. Eh, Ahora una cosa, para indicar la medida, magnitud de un vector, se usa siempre estas dos barritas verticales. Supongo que tengo el vector A,
tengo el vector A, entonces la medida del vector A sería A, así con flechita, entre barras. Eso significa la medida o módulo o intensidad del vector. Por ejemplo, si es un vector de 5 newtons, justamente 5 newtons es el módulo. ¿Está? Bien. También puede ser que en vez de usar así, lo escribamos así, A sin flechita. A sin flechita significa el módulo. Es por comodidad, por vagancia. Los matemáticos son muy vagos, ¿eh? Y suelen utilizar algunas abreviaturas, algo para escribir, al que recién empieza lo resulta medio incómodo, ¿viste? Porque todavía no asimilás todas las ideas y te empiezan a introducir símbolos raros. Y si tenés el Claro. vector, que sea el vector, por ejemplo, PQ, el módulo de PQ se pone así. Entre barritas. Y nada más, no se pone más nada, PQ. Mejor así. Joya. Bien. Bueno, ahí sí que es, ahí dice un poquito de etimología. Vector viene del latín que significa transporte. ¿Mm? Eh, Ujú. Vectus es transportado, y ver era el verbo original, era transportar. Un poquito de historia. Bien. Esto es un apunte hecho por mí, así que bueno, representación gráfica de vectores. Un vector se puede representar en forma gráfica por un segmento de una cierta medida con una dirección y un sentido correspondientes a la magnitud que representa. Suponete, yo agarro y digo, bueno, voy a pensar de que esta es la Panamericana, y me estoy desplazando por la Panamericana, con esta recta sería la Panamericana. Entonces tengo que tomar algún punto de referencia, ¿viste? Por ahí, para indicar que me estoy desplazando por la Panamericana. eh, ¿No? Kilómetro, no sé, cero en la General Paz, ponele, una cosa así. Y digo, Ujú. bueno, ahora sobre esta recta de acción, que es la Panamericana, yo me estoy moviendo, ¿eh? Por ejemplo, suponete que digo que esto es el sentido hacia Rosario. Entonces acá, entonces, este es el sentido, el vector está dirección Panamericana, ruta Panamericana, Buenos Aires, Rosario. Bien, sentido, Rosario. Y ahora te digo el módulo. El módulo de velocidad, V sin barrita, pongo V, ¿está bien? Por ejemplo, digo Ujú. 80 kilómetros por hora. Y normalmente esa medida de 80 kilómetros por hora, uno, normalmente, no siempre lo haces así, claro, lo vas a dibujar Ujú. una medida en una cierta escala. Es decir, que estos 80 kilómetros medidos en centímetros, bueno, te van a dar en centímetros, representan 80 kilómetros. Por ejemplo, ponele que yo digo 20 kilómetros por hora, un centímetro. Entonces, 10 kilómetros por hora es un centímetro, no 20 dije yo. 20 kilómetros por hora, un centímetro. 80 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora por un centímetro, dividido 20 kilómetros por hora. Kilómetros por hora con kilómetros por hora se cancela, 80 y 20 me da 4. 4 centímetros. Yo tenía que dibujar el vector de 4 centímetros. Ujú. ¿Ah? Tendría, no te dije, vas a ver que en muchos casos ni lo hacemos eso, ¿eh? En muchos casos, en otros no. ¿Está? Si vamos al caso, digamos, se hace si te lo dice el problema. Si el problema te lo impone, a lo mejor el problema no te Ujú. pide que lo hagas, por ahí sí, a veces no. Pero a veces te lo impone porque cuando trabajas en forma gráfica, como ves que aquí dice representación gráfica, si vas a trabajar en forma gráfica, tenés que hacerlo en escala. Ajá. ¿Mm? Pero a veces hay pruebas que, aunque no es gráfico, sino el análisis que hacemos es gráfico, no importa la medida. ¿Sabías? Para hacer el análisis para qué lado va el vector y todo eso, podemos resolver el problema sin graficar a escala. Pero todo depende del problema, ¿eh? Como dijiste vos, depende del problema, que lo que te diga, lo que te impone. ¿Mm? Bien.
Bueno, acá también otra forma de representar vectores. Esto no le voy a dar mucha bolilla porque a lo mejor vos no lo usás, así que por ahí lo voy a pasar de largo. Bien. Bueno, hay un tipo de vectores que se lo llama vectores unitarios, o también, ves que dice vector unitario, también se puede llamar versor. Se lo llama este tipo de vectores porque la medida vale 1. Por ejemplo, equivale a 1 km/h, a 1 metro sobre segundo, a 1 Newton. Entonces, esa es la idea del versor, que vale 1, el módulo, la medida. Son tipos de Ujú. vectores en particular, llaman versores. Eso es lo que vamos a ver nada más por ahora de eso. Eh, Bien, esto tampoco lo vamos a ver, tampoco acá. Existe un vector que se llama el vector nulo. El vector nulo, el módulo vale 0. ¿Y cómo se escribe así? Fíjate, el vector nulo se lo representa así, mira, con este símbolo. No sé si lo alcanzas a ver acá para que lo diga. Acá. ¿Ves que es como un 0 con una flechita arriba? Ujú. El vector nulo, el módulo vale 0. Se lo representa por un punto. ¿eh? Cuando se dice un vector nulo, pensá en un puntito, porque no tiene medida un punto, ¿entendés? No tiene longitud. ¿eh? Claro. Entonces, el vector nulo, ahí sería esto. Un puntito. El vector nulo tiene la ventaja que vos, como no tiene medida, podés decir que el vector nulo está apuntando, según el caso que necesites, podés decir que apunta para allá. Si necesitas que apunte para este otro lado, lo podés decir que apunte para este lado, ¿entendés? No hay problema, como no tiene medida, apunta para cualquier lado. Claro. ¿Está? Eso es una conveniencia matemática que si tenés que sumar el vector nulo, es como que no afectas nada. Esa es la idea. Después tenemos lo que se llama vector uno opuesto del otro. Dos vectores son opuestos cuando tienen las mismas rectas de acción paralelas, o sea, la misma recta de acción, tienen el mismo módulo, pero los sentidos se oponen. ¿Ves? Por ejemplo, estos dos que están acá. Este vector de acá va de R a S, es este vector, y este va de S a R. ¿Ves que tienen sentidos opuestos? Sí. ¿Ah? Bien. Arbitrariamente se dice así, mirá, cómo se dice esta situación. Cuidado con esto, porque acá los que no están muy acostumbrados a la matemática es donde empiezan a tener problemas. Acá se dice, por ejemplo, que el vector RS es el opuesto de SR y se escribe con un menos delante. No significa que sea negativo, se lee opuesto, vector opuesto. Ujú. ¿Tá? Y está invertido respecto del otro. Cuidado con eso, porque la mayoría piensa en uno dice el menos tanto, pero en realidad no es vector negativo, es vector con sentido opuesto. ¿Está bien? Es paralelo, mismo módulo, pero apunta para el otro lado. Es suponete, un vector que digo, el vector AB y el vector PQ. Digo que el vector PQ tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero apunta en sentido contrario que el AB, le pongo así. ¿Mm? Perfecto. Sí, lo Bien, anoto. bien. Después tenemos ta, 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 ta. Esto. Bueno, vectores libres también. ¿m? Hay varios tipos de vectores diferentes. de- Depende del problema que vos estés resolviendo. Hay un vector libre, es un vector que se puede desplazar siempre paralelo a sí mismo, sin cambiar su módulo, ni su dirección, ni su sentido. Puede cambiar, se puede desplazar a una recta paralela a la que él se encuentra. A ver si tengo acá un dibujito. No, no tengo ninguno. Supongo tengo esta, a ver si me sale acá, más o menos acá. Tengo acá una recta, suponete que esta es paralela y esta otra también es paralela. Y entonces tengo el vector PQ, por ejemplo, o un vector U. Lo voy a llamar U por comodidad, me gusta U. El vector U está acá,
Ahí con color rojo quería hacerlo yo. Ahí está. Suponete que es el vector U. Entonces, si es vector libre, yo lo que puedo hacer con el vector U es al vector U agarrarlo y lo puedo correr del lugar para acá, para acá, para aquí, para acá, Ujú, para acá. Siempre sobre rectas paralelas. ¿Va? ujú. Entonces, si es vector libre, lo puedo mover ahí y en principio no cambiaría lo que hace. Por eso es un tipo especial de vector. ¿Mm? Bien. Ujú. ¿Y cómo Eh, sabemos cuando un vector es libre? en general, los vectores no son libres, pero uno justamente resuelve muchos problemas pensando que son libres. Después te voy a mostrar por cuándo. Por ahora, vos pensás que no. Ah, ok, Igual ok. ustedes, los problemas que tienen ustedes no usan vectores libres. Ok. Así que quédate tranquilo. Pero igual yo te voy a mostrar en qué caso usamos vectores libres, porque hay un caso en que, aunque no son libres, lo resolvemos el problema pensando que son libres. Bien, pero está muy buena la pregunta que hiciste, ¿eh? Quédate tranquilo. No es, bien. Después tenemos el vector que se llama axial o deslizante. El vector axial es el que se puede desplazar solamente sobre su recta de acción. O sea, tenemos como recién una recta de acción y un vector. ¿Ves que está acá? ¿eh? Y que solamente se puede desplazar sobre la recta de acción. Sería una cosa como esta. ¿Para qué quiero elegir los dos? Ah, no, esto para elegir tengo que hacer esto. ¿Verdad? Ahí está. Ya ves, lo puedo mover siempre sobre la recta de acción. Si es vector, siempre, solamente lo puedo mover sobre la recta de acción, ya lo llamo un vector deslizante. Se puede deslizar sobre su recta. ¿Está bien? Y Sí, sí. justamente, ¿dónde aparece esto? Siempre en física, siempre te aparecen los vectores libres, los vectores deslizantes. Vos tenés un cuerpo, ¿no? Que está apoyado en el suelo. Esto está apoyado acá en el suelo, ¿no? Tengo un cuerpito, ahí está. Y entonces a este cuerpito le aplico una fuerza, ¿no es cierto? Sí. Ahí, ¿está? Le aplico una fuerza. Entonces al aplicar una fuerza, este vector es deslizante. Va a mover el cuerpo y la fuerza también se mueve junto con el cuerpo. Se desliza, ¿eh? Cuando el cuerpo cambia de lugar, suponete que vamos a hacer esto. A ver, ¿para qué quiero? Cuando se mueva, por ejemplo, lo muevo para acá, ves que el cuerpo se deslizó sobre su recta de acción, ¿tá? Siguiendo el vector, digamos, ¿no? Entonces es un vector deslizante. Y hay otro Ujú. tipo de vector que es el vector fijo, que no puede deslizarse, que está ahí siempre. Siempre pega, siempre está en ese punto y no se mueve nunca. Por ejemplo, si vos tenés un cuerpo como estaba ahí, voy a dejarlo algo rápido, un cuerpo apoyado. ¡Ay, qué horrible que me quedó esto! Un cuerpo apoyado en el horizontal y le pongo un peso arriba. Este peso tiene una fuerza que sería un vector fijo. Claro. ¿Mm? El efecto, aparte, los vectores fijos también depende, a veces tienen que ver desde el punto de vista físico, si yo cambio, por ejemplo, ves que acá, es más, si ves que es el vector fuerza este que tenemos acá, si yo me de tirar desde atrás, fíjate, ¿no? Ujú. Al vector fuerza, lo corro, eh, un cachito, lo corro para allá, a la derecha, acá,
el efecto no cambia sobre el cuerpo, ¿entendés? Si lo empujo o tironeo, no cambiaría. ¿Está Ujú. bien? Esa es la idea del vector deslizante, que el efecto no cambia si tiro o empujo. Pero hay cuerpos en los cuales si yo tiro pasa una cosa y si empujo pasa otra. Yo siempre pongo el ejemplo de una hoja de papel, ¿no? No sé si se cansa de ver desde allá. Hay una cámara. A ver, yo te voy a mostrar Sí, sí, acá. sí. Acá lo ves. Entonces, Sí, fíjate, sí. Ahí si se ve. yo tengo acá, trabadito con el dedo, acá en la punta, ahí. Ahora que Ajá. tengo que ubicarme, ahí. Trabajo con el dedo. Sí, Y si yo empujo, ves que el papel se sí, dobla. sí, se ve. Ahí Ajá. está. Pero si tiro de acá, no pasa nada. ¿Ves? Claro. Se depende de si hago en esta punta, se va a doblar. Pero si tiro de acá, no se dobla. ¿Entendés? Eso sería un caso de Ujú. vector fijo porque depende de donde lo apliques, el cuerpo, el efecto es diferente. Y te voy a explicar. O sea que, perdón, Sí, o sea que el vector fijo se puede mover o no mover, digamos, pero pero el deslizante siempre se mueve. siempre se puede mover. No es que siempre se mueve, siempre se puede mover. Si vos lo necesitas, lo podés mover. Ah, ok. Entonces, Bien. ¿usted con la hoja me puso los dos ejemplos o uno No, solo? puse el ejemplo del vector fijo. Ajá. Porque no es lo mismo que yo empuje la hoja de esta punta de acá, ¿ves? Tengo este dedo de acá mío, ¿lo ves el dedo levantado? Si yo empujo Sí, para sí, acá, sí. hace esto. Pero si yo Ujú. empujo de acá para allá, hago otra cosa. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. ¿Entendés? No es lo mismo. Bueno, Ujú. eh, la idea de vector deslizante o axial viene con la mayor parte de las problemas de la física que consideran que los cuerpos son rígidos. ¿Qué significa un cuerpo rígido? Que no importa la fuerza que le hagas, no se deforma. Ujú. ¿Tá? Y por eso es en el ejemplito que puse acá arriba, este de acá, empujando de acá o tirando de acá, el efecto es lo mismo porque el cuerpo es rígido. En cambio de la hoja no es rígida, es flexible, entonces el efecto cambia. ¿Está bien? Claro. Sí, 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 Lo sí. llamamos, decimos sobre todo, cuerpo rígido o cuerpo deformable. ¿Eh? En un cuerpo rígido, generalmente los vectores los podemos deslizar en su punto de aplicación, cambiarlo sobre la recta de acción, lo deslizamos al vector, sin cambiar el efecto. En cambio, un cuerpo deformable no, cambia el efecto. ¿Mm? Ujú. Eso para ubicarte nada más, no tienes que aprenderlo de memoria, ¿eh? Pero es bueno para saber de qué estás trabajando, nada más que nada para eso. Claro. Bien. Bueno, acá era todo un ejercicio con dibujar vectores, pero bueno, no es el caso. Ahora vamos a ver un caso, vamos al tema de la suma de vectores. Operaciones con vectores, porque vi que vos tenés en tus problemas, a ver acá, guías a los vectores, no, esta es otra cosa, hay que ver. A ver acá. Ah, vos me estoy en una foto lo tuyo, sí, sí. Ahora estoy buscándola. Bueno, francachito. Vamos a ver el tema de lo que llamaríamos suma de vectores. Y ya nos vamos a meter en el tema que tenemos ahí los ejercicios que vos tenés. ¿Mm? Ahí está. Eh, Fíjate, nosotros vamos a trabajar mucho con vectores libres porque las reglas de los vectores libres se aplican a los demás vectores. ¿Mm? Entonces vamos a trabajar con vectores libres y después yo te voy a decir los casos que vamos a trabajar vos después con tus ejercicios, en dónde está la Ujú. parte que es libre y la parte que es no. Te vas a dar cuenta enseguida, igual, de todas maneras. Bien, hay una cosa, los vectores pueden estar aplicados sobre una superficie plana, estar acá sobre la superficie, actuando acá arriba de la superficie, o en el Ujú. espacio. En el espacio significa que viene por acá, en el espacio, está empujando la placa. Pero si está acá, está actuando sobre la superficie, ¿está bien? Son vectores que se dicen que están en el plano, vectores del plano se le dice, y si todos los Ujú. vectores que están trabajando acá están aquí, se dice que son vectores coplanares. Si te fijas acá en el dibujito del vector U y el vector V, ves que están acá el vector U y el V, ¿los ves acá? Ujú. Bien, Sí. están en el plano de la hoja, en el plano de la pantalla. Entonces son vectores coplanares. ¿Mm? Ujú. Nosotros vamos a trabajar primero con vectores coplanares, vamos a ver cómo lo llevamos al espacio, a las tres dimensiones.
pero si entendés esta parte de coplanar, lo otro no te va a costar tanto. Y acá es donde viene esto. Suma de vectores. La suma de vectores es una suma geométrica. No es la suma que estás acostumbrado vos con números. Tengo un vector Ujú. de módulo 4 y un vector de módulo 5. La suma puede dar desde 9 hasta dar 1, el módulo. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo estén orientados los vectores, sobre qué recta están actuando. ¿Está? O sea, la suma de vectores es una suma geométrica. ¿Está bien? Ujú. Entonces, suponete que nos dan como dato estos dos vectores, U y B, que son vectores deslizantes, se pueden deslizar, ¿eh? El vector U Ujú. sería este, se puede deslizar sobre su recta de acción, o sea, se puede mover por esta recta, se puede deslizar por acá o para atrás, y tenemos el vector B, que sería este vector de acá. El vector B también es un vector deslizante, se puede deslizar para acá, eh, para aquí. Ah, qué tonto que soy. Disculpame, Está bien. no selecciono el lápiz correcto. Ahí está, ahí está. ¿Ves? Lo puedes deslizar para este lado o lo puedes deslizar para atrás. Yo quiero sumarlos. ¿Cómo hago? Estos vectores dije son deslizantes, U y B. ¿Está? Ujú. No son Sí, sí. libres. Pero para resolver el problema los voy a considerar libres. Entonces, ¿qué hago? Tomo el vector U, que es este que está aquí, este vector U que está acá, ¿ves? Este es el vector U, Ujú. y elijo un punto, que lo podría llamar O, me gustó el nombre O, por eso lo llamé así, y ahí Ujú. trazo un vector paralelo al U, que tiene la misma dirección y el mismo sentido, Ujú. ¿está? Paralelo. No sé si vos en el colegio trazaste rectas paralelas alguna vez. Sí, no me acuerdo. Ya terminé hace un montón en el colegio, pero pues Oh, pero seguramente sí. esas cosas a mí me las hicieron hacer tantas veces que la aprendí en la escuela primaria yo. Así que después en la escuela técnica también. No, lo que haces es esto, vos querés trazar una recta paralela a esta recta, y quiero pasar una paralela por acá, por este punto. Entonces, ¿qué haces? Apoyás una escuadra primero sobre esta recta, después venís con una regla, la apoyas acá, y lo que haces es, ahora, con la mano agarras bien estos serían deditos, agarras bien la regla para que no se mueva, y con la otra mano ¿eh? Movés la escuadra. La vas moviendo a lo largo de qué? De esta regla. Entonces te queda la escuadra, te va a quedar por acá, hasta que pasás por el punto. Ujú. Y ahí trazás la recta paralela. ¿Mm? Y eso es lo que Ujú. hacemos. Venimos apoyamos la escuadra sobre el vector U, ponemos una regla en el costado y deslizamos la escuadra hasta que pase por el punto O. Y ahí trazamos una Ujú. paralela, después tomamos la medida del U y la transportamos ahí. Ya está, ya tenemos el vector U. Bien. Ahora hacemos esto, por el punto O, ¿no es cierto? Ahora por el extremo del U, por el extremo, trazamos una paralela B. También apoyamos la recta en el vector B, la recta, la escuadra sobre el vector B, la regla sobre la escuadra, deslizamos la escuadra hasta que pase por este punto. Y ahí trazamos la recta paralela al vector B. Después, Ujú. a partir de este punto, con la misma medida de B, trazamos el vectorcito. Y ahí trazamos dos vectores que son libres, el U y el B, como si fueran libres. Los corrimos del lugar en realidad, ¿viste? La idea de vector libre, ¿qué es? Que vos podés desplazarlo a donde vos quieras en forma paralela. Entonces, para resolver este problema, consideramos que U y B eran libres y empezamos a trazar el U a partir de acá, a partir del O, y el B a partir del punto extremo.
Bien. Una vez que hicimos eso, fíjate, nos quedó esta figurita, Sí. esta figura de acá. Bien. Ahora vamos a cerrar la figura trazando desde el origen O un segmento que tenga extremo en este punto de acá. Este vector que está acá, que nos queda acá desde O a E, es el vector suma. Ajá. Pues es una suma geométrica. Si querés hacer la medida, tenés que ir a medirla ahí. Ok. ¿Va? Sí, sí. Bien. Entonces, esta forma de sumar se llama la regla del polígono. ¿Eh? Ujú. Se puede hacer al revés. Esta regla del polígono, ¿sabes para qué? Es útil para sumar 2 vectores, 3 vectores, 4 vectores, todos los vectores que vos quieras. La regla del polígono funciona bárbaro. Hay una variante más simple que solamente es para sumar 2 vectores, nada más que 2, que se llama la regla del paralelogramo. Ujú. No sé si escuchaste la regla del paralelogramo, que es muy Sí, sí. parecida. Lo que se hace es esto. Tenemos acá el vector U. Este es el vector U. Por el punto O que elegimos aquí, un punto, trazamos una paralela, un vector paralelo al U. ¿Tá? Este. Ujú. Y por el mismo punto, un paralelo al B. Es este. Suponete que paralelo al B, este es el vector paralelo, trazamos este. ¿Y Ujú. qué pasa? Por acá también trazamos una paralela al vector B. Pues esto es un poquito más de laburo, pero queda lindo este trabajo. ¿Ves por acá? Trazo también un vector paralelo al U. ¿Ves por acá? Una recta paralela al U por acá. Por ahí. Y por el extremo de este, por acá. No sé si lo alcanzas a ver. Acá. Por acá trazo una paralela al vector U. Y por este Ujú. extremo de aquí trazo un paralelo al B. Se forma es un paralelogramo, justamente, por llama regla del paralelogramo. La diagonal del paralelogramo es la suma. Ujú. Este se usa muchísimo para sumar 2 vectores, todo el tiempo. Para sumar 2 vectores, o sea, este seguro. ¿Mm? Siempre es la misma forma, La misma digamos. forma. Sí, sí. Ujú. Yo te doy una Ok. referencia, si querés cualquier cosa, buscate por ahí en YouTube el tipo que explique paso a paso, con animación y todo eso. Yo no puedo hacerlo acá porque no tengo los Claro, elementos más que la pantalla esta y mostrártelo. ¿Eh? claro, sí, sí, sí. Porque esto es más que nada un poquito de habilidad geométrica, usar los instrumentos de geometría. ¿Mm? Sí, sí. Digo porque yo esto lo explico también, me pasó con la pandemia, me pasó que mis alumnos, doy un curso de todo esto. Estos temas son de apuntes de un curso que doy yo. Este, Ujú. y claro, hay muchos que no sabían hacer una recta paralela, me costó un montón, ¿viste? Y por ahí había uno que era, sí, sí, explicarlo. Digo, mira, yo te digo así, mira, trataba de explicarlo acá, bajando la cámara aquí, mostrando acá, y por ahí tampoco lo podían ver, ¿no? Porque aparte yo no veía bien lo que estaba transmitiendo tampoco. Entonces, eh, Claro. quise hacerlo con el teléfono, un quilombo. Pero vi a todos los chicos, mientras yo estaba tratando de explicar, esos viste que andan buscando siempre todo rápido. Por eso encontré en YouTube este video, me lo pasó, lo vimos. Ah, mira, este, justo lo que yo quería explicar, listo. Usen este. Por eso digo, pero la idea, el concepto, una cosa es la habilidad para hacerlo y otra cosa para qué lo hago. ¿Ah? Claro. Y tenemos 2 formas de sumar vectores. Primero, la suma de vectores es geométrica. Primero, fundamental, geométrica. Segundo, se puede hacer mediante 2 procedimientos, regla del polígono o regla del paralelogramo. Es lo mismo, pero para sumar 2 vectores. Ahora resulta que cuando tenemos que sumar más de un vector, no conviene el paralelogramo. Esto lo aprendí yo de esto te lo explico, no es porque está en los libros, es porque a mí me pasó. Claro. ¿Entendés? Yo iba al colegio y me enseñaron el paralelogramo. Tenía que sumar 5 vectores, eran 5 paralelogramos más o menos. Bien. Entonces lo que se hace normalmente, a ver, se usa, a ver si lo tengo por acá desarrollado. Acá. Suma de varios vectores. Suma de varios. ¿Qué haces?
¿Ves? Tengo que sumar el vector A, que está por acá, el vector B, que es este de acá, el vector C, que es este de acá, y el vector D, que es este de acá. Y se hace como la poligonal. Elegís un punto para comenzar. Que Acá, sería el punto O. el punto O. Ahí ves que yo lo seguí llamando O. Me gusta O de Ujú, origen, por eso me gusta. Bien. claro. Y ahora agarro y trazo un vector paralelo a la A. ¿Ves? Paralelo a la A. Ahí Ujú, está. En el extremo, donde se terminó el vector S, aquí, acá, donde terminó el vector ujú, A, trazo una paralela al vector B. Donde se terminó el vector B, trazo un paralelo al vector C. Donde se terminó el vector C, trazo un paralelo al vector D. ujú. Y termino acá. Este es el final. Aquí tengo que ir a ver. Ahí está. Entonces, fíjate, nos quedó el punto inicial, el origen es este, el O, el origen del primer vector. Y acá nos quedó el extremo del último vector. La suma va del origen del primer vector al extremo del último. Va desde O hacia acá. Y ese es el vector suma. Fíjate que no importa que los vectores se crucen, se entrecrucen y todo eso. Lo importante es Ujú, dónde empecé y dónde terminé. Entonces, el vector suma va el origen del primero, pum, al extremo del último. claro. ¿Y eso cómo se pone? ¿Vector A más vector B más vector Sí, C? O... no, justamente, está buenísimo eso. Generalmente haces esto, por vagancia, ¿viste? Comodidad. Por ejemplo, decís Sí, vector sí. R resultante, se lo llama resultante, vector suma S, decís el vector A más el B más el C más el D, y acá le pones R, ¿ves? Acá le puse R mayúscula, ¿eh? Si le ponemos R mayúscula, ahí está. Y ahí le Claro. pones R. Y acá al costadito pones la referencia de que ese vector R es la suma de todos. ¿Mm? Ujú, Bien. Eh, Puede ocurrir, fíjate lo que elegí acá en este caso, que fíjate, vamos trazando los vectores. Yo los voy a trazar en un saque ahí mostrándote. Va, el vector A, después el vector B, después el vector C, después el vector D, y por último tengo un vector E. Y el vector E, fíjate, ¿dónde terminó? en el punto de origen. En el punto de origen. Entonces, el extremo del primer vector, el origen del primer vector y el extremo del último coinciden. Entonces, esto es el vector nulo. La suma de A más B más C más D más C, el vector E, da el vector nulo. Cuando coinciden, así que se cierra, decimos que cerró el polígono, Ujú, quedó ahí. Normalmente un polígono te queda abierto, te queda una cosa así, 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 para acá. Entonces voy a decir, bueno, este es el origen del primero, el extremo del último, la suma va a ser esta. claro. En cambio, si te queda una cosa como nos pasó acá, que va así, 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 y terminó acá, vector nulo. ¿Está? Sí, sí. Bien, listo. Ah, ¿qué más tenemos? Acá hay más cosas que, bueno. Ah, acá está. Suma de vectores paralelos. Los vectores paralelos,
son casos particulares los vectores, que son paralelos entre sí y tienen la misma dirección. Cuando vos haces la poligrafía, ahí tengo varios vectores, P, Q, R, S y T. ¿Los ves acá? Sí. Ujú, Entonces, yo agarro para poder hacer la suma, agarro el vector P. Yo acá los puse todos un poquito desplazados para que no queden encimados, si no, no se nota nada. ¿Eh? Pero fíjate, el vector P arranca acá, termina aquí. Ahí pongo el vector Q, que termina acá. Donde termina el vector Q va el R, que va apunta para el otro lado, que termina acá. En donde termino ujú. este, pongo el vector S, que va para allá. Donde termino este, Ajá, pongo este vector, que va acá. Como son paralelos, en realidad están todos encimados. Yo los separé para que no queden. En realidad están todos acá. Estarían todos dibujados acá arriba, pero no sería un marmarracho y no se entiende nada. Estarían todos acá. ¿Entendés? Sobre claro. el P. Yo los desplacé lateralmente para que se viera. Entonces, bueno, ¿cómo es la suma? La suma va a ser, acordate, es como que el vector T en realidad terminó aquí. Este es Pero el consulta, si origen. están, Sí, sí. si están todos sobre el P, ¿qué sería? O sea, si no lo hubiese hecho así, que quedaría como una recta, digamos. Claro, no verías. Mira, te quedaría una cosa así para que vos lo veas. Yo voy a dejar una recta para que te ubiques. Voy a dejar una recta acá, más o menos. A ver, Ujú. quedaría una cosa, suponete así. ¿No? Esta sería la recta. Suponete que empiezo con el vector P, que lo voy a dibujar de un color, por ejemplo. Acá empiezo con el vector P aquí. Ujú, Suponete que terminaría acá. No estoy usando el mismo, estoy usando otro. Acá termino. Ahora vengo con otro vector que me dice que a lo mejor tengo que ir para acá. Voy a usar otro color también, pues ya se confunde con el rojo. A ver. Viene para acá. Termino acá. Entonces termino ujú. este, suponete que viene un tercer vector, pero que va para el otro lado de nuevo. Va para allá ahora. Ah, ¿Está bien? claro. Y ahora viene otro vector que me va para allá. Termina por acá. Y otro vector que también apunta para allá. Suponete que es este. Y termina acá. ¿Está bien? Entonces siempre, este es el final. Final es este. Acá. Y el Ujú, origen de todo, ¿dónde comenzó todo esto? Acá. Entonces el vector resultado va a ser este vector que va desde acá hasta acá. ujú, Es lo que yo hice acá, ves que los desplacé un cachitito y el vector t terminó aquí, ves, terminó acá, pero yo lo corrí acá sobre la misma recta de p para que estén alineados y entonces el vector suma va del origen al extremo, es este vector. ¿Mm? Y la ventaja que tiene, ¿sabes qué ventaja tienen los vectores paralelos? Bien, aquí te voy a contar algo importante. Como tiene una recta de acción, vos le podés definir a uno de los sentidos, cualquiera, es el que más te guste, para acá sentido positivo y para este lado acá sentido negativo, suponete. A mí me gustó sentido para arriba, por eso lo usé así. Pero si vos lo haces al revés, lo ujú. mismo. Y si vos querés, podés saber, la suma la podés hacer algebraicamente. Los vectores paralelos se pueden sumar algebraicamente. Lo que tengo que hacer es, los que van para allá suman positivos y los de acá, los que van para otro lado van negativos. Y hago la suma, por ejemplo, tengo un vector así, por ejemplo, suponete que el vector, aquí tengo, voy a borrar un poquito, no, a ver, voy a mirar. Suponete que el vector P, qué sé yo, lo estoy inventando algo, a ver. Eh, el vector P, Jorge, P, más fino, acá. Eh, el vector P, suponete que el módulo de P, módulo, serían, por ejemplo, 5 newtons. El del Q, suponete que son 3 newtons. El del R, porque estoy más o menos viendo R, ponele que son 6 newtons. Eh, el S son 4 newtons.
Y el vector t, el módulo, sin flechita, son, suponete, 10 newtons. Entonces, fíjate, P, hago esto, para hacer para el resultado, sumo los vectores con signo. P, positivo. Q también es positivo. Q es positivo, Jorge. Q positivo. El R negativo va para el otro lado. El S va para el lado que yo considero positivo, suma, y el T va para el otro lado, va negativo. Y pongo, bueno, P vale 5 newtons, Ajá. el Q vale 3 newtons, el R son 6 newtons, el S son 4 newtons y el T son 10 newtons. Este me queda 5 más 3, 5 más 3 más 4 que apuntan para el mismo lado. Y le tengo que restar la suma de los que apuntan por el otro lado. 6 más 10 newtons. 5 y 3, 8 y 4, 12. 12 newtons menos 16 newtons me da menos 4 newtons. ¿Qué quiere decir acá el negativo? Significa que el resultado me dio un vector que apunta para este lado, ¿ves? Si yo dije que este lado positivo y el resultado ese me dio Ujú. negativo, significa que apunto hacia el lado negativo. Fíjate la ventaja de sumar vectores paralelos. Los podés tratar Claro. como números. Sí, sí, ¿Tá? sí. Si te da Ujú. positivo, significa que apunta para el lado que vos dijiste que era positivo. ¿Y qué ventaja tiene? Que no hace falta que hagas una suma geométrica. Claro, sí. Es una goleada esto. No, y esto después sigue, pero por ahora vamos a dejarlo acá en esto. Pero sigamos con otras Y cosas. los valores así, por ejemplo, en un problema te los dan siempre. No Te es lo van a dar que vos siempre. A decís, veces no, a veces no. A veces te piden que halles el vector, por ejemplo, para que todo esté en equilibrio. El equilibrio significa que la suma de cero. claro. Entonces, suponete, aquí me dicen que el P más el Q más el R más el S menos el T más un vector desconocido que lo llamamos X va a ser cero. O sea, en realidad todas las sumas. La suma de vectores me tiene el vector nulo. Entonces yo agarro, voy y lo planteo, viste, como son dos vectores paralelos, porque son paralelos, puedo hacer esto. Le pongo 5 newtons más 3 newtons menos 6 newtons, porque como el vector R va en sentido contrario, cuando lo hago la cuenta, acá tengo que poner el signo negativo. El T serían P5Q3R6. No, R iba sumando, no, R va restando. S va sumando, que son 4 newtons, más el vector T de 10 newtons. Más el vector X voy a poner, es el módulo que estoy buscando. Y esto tiene que darme módulo 0. Hago las cuentitas de recién y me da menos 4 newtons. Ujú. Más X me da 0. Despejo y me dice que X tiene que medir 4 newtons. Y en sentido positivo, para que todo esto me dé 0, tengo que sumarle al final un vector que apunta en el sentido contrario. ¿Eh? Para acá ves, acá la suma terminó acá. La suma terminó aquí. Para que me dé 0 tengo que encontrar un vector que llegue hasta acá. Y ahí ves, va el extremo del último vector con el origen del primero. Si se juntan es porque el vector es 0. Hace la O suma sea es que 0. si vamos, si, o sea, eh, el valor de ese vector es -4, entonces el No, 4 el vector es positivo lo 4. dejan. El vector es 4. Significa que apunta en sentido positivo. Pero Si si hubiera apunta dicho para menos abajo, cuatro, -4. si fuera apunta, me hubiera dicho menos 4, tenía que ir para otro lado. Ahí está, ok. ¿Tá? Esto Ujú, para mostrarte a vos lo piola que es trabajar con vectores paralelos. Ojo, esto muchas cosas, muchas veces no te lo explican, ¿eh? Asumen que uno lo ujú, entendió y por ahí te desayunas más tarde. ¿Ves? Acá está el ejemplo desarrollado. Bueno, ujú. Bueno, acá tengo, ¿ves? Por ejemplo, aplicaciones. Tengo acá estas fuerzas, hago la poligonal de fuerzas y encuentro lo que llamo la fuerza resultante. En los físicos a veces a la suma de fuerzas dicen composición de fuerzas. Componer fuerzas significa sumarlas y obtener un vector resultante, que puede ser cero.
nulo. ¿Eh? Ahí tengo el vector F1, F2, F3, F4. Hago la suma vectorial, ¿viste? Con la poligonal. ¿Eh? Ujú. Hacemos la suma con la poligonal. F1, le sumo F2, a F2 le sumo F3, a F3 le sumo F4. Y el extremo, ¿ves? Origen, el origen del O va a estar el extremo aquí. Y ese es el vector suma resultante de esas fuerzas. La idea del resultante que es una fuerza que hace el mismo efecto que esas cuatro fuerzas. Yo puedo reemplazar a esas cuatro fuerzas por esa sola. Y va a tener el mismo efecto. Esa es la idea de Claro. la resultante. Eh, bueno, vamos a ver acá. Bueno, acá van a todos ejemplos con actividad y todo eso. Hay temas que yo no te expliqué ahora acá. Vamos a tratar de ver los que vos tenés. Ujú. Así que vamos a... ah, creo que este era el primero. Este, a ver. A ver. Bien. Ejercicio, dice. Hallar magnitud y dirección de las tres fuerzas de la figura 1.14. ¿Dónde está la figura 1.14? ¿En esta página? Eh, A ver, voy a fijar. Sí, creo que sí. A veces había varias. lado, Ah, sí, acá está acá. Uno. No, esto no era. A ver. No. 1.11. Sí, pero no tengo las figuritas. No, estoy mirando, pero no encuentro la 1.14, así le mando la foto, pero Ah. está la 1.11, la 1.16. Bueno, mandame uno que tengas, a ver. A ver, ahí le mando. Ahí está. ¿El de 1.16 me está mandando? Sí. Ahora, a ver. Ah, ahí está. Para que lo tengo que descargar y abrir. Ahí está. No sé hasta qué hora querías vos tener clase. Ya son las 5:15. Eh, sí, no sé hasta qué hora puede usted. Hasta las 6 puedo. ¿Hasta las 6? Sí, está bien. 2 horas. Bien, ahí está, a ver. Bueno, mira, tenemos el 14, 15, están todos. Bien, Estaban todos ahí. bien, bien, mira. Voy a ver si puedo hacer un zoom de esto. Eh, mira qué piola que está esto. Bueno, acá, algo que yo ahora te lo voy a explicar en esto. Para que primero voy a copiar el dibujito para poder después yo llevarlo a otro lugar, ¿no? Ujú. Tenemos la fuerza. Bueno, no le puso nombre, vamos a poner nombre nosotros. Yo siempre le pongo nombre aunque no le pongan, ¿viste? Porque a veces me conviene a mí para estudiarlo. Yo voy a hacer desde un recorrido de las fuerzas de esta manera. A ver, bien. eh, esta va a ser F1, esta voy a llamar F2 y esta le voy a llamar F3. ¿Está bien? Ujú. Voy a hacer el dibujo en esta parte, porque no se va a notar bien acá. F1 es una fuerza que forma un ángulo, en un módulo de 200 kilos y forma un Ujú. ángulo con el eje X de 30 grados. 30 grados. Bien. F2 es 300, ¿puede ser? 500, ¿no? ¿Puede ser? No alcanzo a ver bien yo. Eh, 300. 300, 300 kilos y un ángulo de 40 es 45. 45. ¿No es 45? Parece que sí, 45. Ah, eh, 45 Bastante fulero grados. los números. Sí, y el F3 tiene un módulo de 100. 185. Sí, no sé si es un 3 o un 8. Yo la verdad soy bastante chicato. No, no, yo tengo anteojos buenos, pero eso está muy borroso. Sí, Para mí puede ser 135. Sí, me parece que sí, pinta me de parece que 130. son 3.
135 me parece, kilogramos. Bueno, no importa, igual daría lo mismo para nosotros. Y el ángulo de 53, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, entonces la idea sería, a ver si yo puedo hacerte lo que se entienda más o menos bien. Eh, acá. Un segundito. Ahí está. Bien. Ah, bien. Voy a usar esto como es muy parecido. Bien. Voy a tratar de dibujar los vectores. Y vamos ahí. Ahí está. Bien. Yo lo voy a dibujar. Vos tenías que agarrar una escuadra y un transportador, una regla, escuadra, transportador y trabajar con esto. Suponete que vamos a trazar el primer vector, que es de 200 grados y forma un ángulo de 30. Entonces voy a llamar el vector F1. Yo voy a hacerlo con este programa porque es más cómodo para mí, ¿está bien? Ujú. Es, no, a ver, no, a ver, sí, a ver si esto es, em, dijimos 200, ¿no? Sí. 200 y 30 grados. No, no me está tomando 30 grados. A ver. Ahí está, ahí está. Sí, ahí perfecto, me quedó claro. Tengo el vector F2, que vos tenías que usar el vector F2, tendrías que trazar con un ángulo que forma 45 grados con la horizontal del otro lado. Sería dijimos módulo 300, mejor dicho, entre paréntesis, 300 y... Ay, no me dijo el vector, che, no se ve. Ah, no, para. Hay un error acá. Paréntesis, Jorge. 300. A ver. No, no me lo dibuja. ¿Por qué? Ah, porque estoy viendo sí que es un vector, bobo. Ah, vector, el bobo soy yo, ¿eh? Ah, odio este programa porque este programa quiere ser más inteligente que yo y no me deja corregir cosas. Tengo que borrar y volver ahí a escribir todo. Vector 300 dijimos. Sí, 300. Y 45. sí, ahí está. Ahora voy a ver si me tiene una opción acá de ver todos los objetos. Igual el profe decía 45, pero el trazado le quedó igual al del dibujito. Claro, porque son 45 grados medidos desde acá, mirá. Te voy a mostrar ahora cómo. Eso porque soy profesor de matemática, por eso lo puedo hacer vos, no, te va a costar. Ujú. ¿Está? Claro. Ah, no te quiero esto. Te voy a mostrar qué es lo que quería hacer yo. Es esto. Medido desde acá, te dio el gráfico, es de 45, pero medido Ujú. desde acá es 135. El Ah, programa este solamente me acepta si el ángulo lo tengo que medir siempre desde acá. Entonces dije, bueno, si es de 45 tengo que darle 35 para que haga lo que yo quiera. ajá. Por eso vos te va a costar porque no estás acostumbrado. Claro. A todo el que no está acostumbrado le cuesta un montón. ¿Viste? No sos el único, que tranquilo, ¿eh? Por eso te Sí, digo, sí, no sí. te guíes mucho por lo que yo hago, sino que te fijes en la figura final. Porque yo quería
la figura final para que vos la veas lo más fielmente posible. Vos tenés que graficar formando con el transportador acá, en el primer vector, ¿eh? Trazás Sí. primero un ángulo de 30 grados, el ángulo, 30 Ujú, grados. Una vez que tenés la medida, venís y trazás en la escala de vectores, calculás metés la medida esta. Venís con el transportador, medís acá 45 grados y con la escala medís la medida del vector este, ¿entendés? Siempre ujú. ángulo primero, módulo después, ¿eh? Sí, Porque no tenemos, lamentablemente no tengo forma de mostrártelo eh, en directo, en vivo, ¿viste? Así que espero que te puedas manejar con esto. Bien, sí, sí. tenemos esto. Nos falta el vector F3. F3. Y el vector F3 dice 135 y 53 grados medidos hacia abajo. Son 180 y 53 serían 233. ¿Mm? Entonces pongo vector, punto, sería, dijimos, 135 y dijimos 233. 233 grados. Ahí está. Ahí está el otro vector. Entonces ahora, ahí está. Bien. Eso serían, y ahora yo no te había explicado algo. Estos vectores, fíjate que todos tienen el mismo origen. Ujú, O también puede ocurrir esto. Si yo tengo un grupito de vectores, se llama un sistema a veces o un conjunto de vectores, ¿no es cierto? En el que tengo esta situación, que la recta de acción de uno, la recta de acción del otro y la recta de acción de un tercero o de todo, se cortan todos en un mismo punto. La recta de acción se dice que son concurrentes. ajá. Estos son vectores concurrentes, porque todos tienen, fíjate, concurren aquí, a este punto. Ujú, ¿Sabes? sí. Entonces, estos son dos vectores concurrentes porque concurren, las rectas de acción concurren al mismo punto. ¿Mm? Generalmente, cuando justamente son vectores concurrentes, uno elige poner el sistema, viste, de coordenadas que estamos usando acá en ese punto de concurrencia. Así medís todos los ángulos con más facilidad. Ujú, ¿Está? Bien. Una vez que tenés esto acá, puedes aplicar regla del paralelogramo o regla de la poligonal. A mí me gusta mucho la regla de la poligonal. Pero la ventaja que tiene es que no voy a trazar tantos vectores, voy a trazar dos vectores. El F1 lo voy a usar como está. ¿Está bien? ujú. Bien. Entonces, acá sí voy a meter algo auxiliar, que sería ah, es A igual punto F. No, no me dejó hacer eso. Oiga, disculpame un segundito, voy a hacer una cuestión Sí, sí, auxiliar. Es más que nada comodidad para mí. El A sí. sería el punto, eh, dijimos 230. Ahí está. ¿Ves? Por el extremo del vector A tenés que trazar, ¿ves? El vector F1 lo dejo como está. Por el extremo del vector F1, que es este punto que llamé A, que no es importante el punto en este momento el nombre, voy a trazar un paralelo al F2. ¿Está bien? Ujú, Entonces ahora voy a hacer vector paralelo de el vector este, pasando por ese, del vector este. Ahí está.
Ahí me tiró el vector. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora voy a trazar por este extremo el vector paralelo al F3. Así que voy a hacer paralelo eh, por este punto del vector F3. Ahí está. Y entonces ya hice la poligonal. Mira, F1, F2, F3. ¿La puedes ver? Ujú. Sí, sí. Entonces, este sería el vector F1, este sería el vector F2 y acá sería el F3. ¿Cuál es la suma? El que une el origen del primero con el extremo del último. El origen del primero es el punto O, que es el 0, 0. Este es el punto O. Entonces voy a unir el punto O, voy a hacer un vector que vaya desde el punto O a este. Y ese es el vector suma. Ujú. Listo. Gráficamente es así. Este es el vector suma. Usé la regla de la poligonal. Ujú. Bien. Si yo ahora quisiera, vengo con un transportador. Mido el ángulo. Con una regla mido la longitud y tengo el módulo y el ángulo que forma. Pero si vos querés dibujarlo de nuevo, decís, mira, dibujalo, forma un ángulo de 40 grados o acá 110 grados, ponele, Ujú. y con una medida de tanto, y ya está. Claro. ¿Ah? Esto sería la forma gráfica, porque no sé qué, la consigna tengo que mirarla de vuelta. La consigna dice hallar la magnitud y dirección de las tres fuerzas de la figura 1.14, gráfica y bueno, gráfica y analíticamente. Bien, bien. Yo te hice la sumatoria, te hice la suma. Ujú. Y ahora, magnitud y dirección. Ya te la dieron la magnitud y la dirección, ¿eh? Ujú. Ya te dieron el gráfico. El Claro. 1.14, ya te dieron todo, a ver, a ver, ahí. Claro, si te dijeron, ¿cuál es la magnitud? Y 200 kilos y el ángulo de la dirección 30 grados. Ah, 30 Por ahí te grados están medido, pidiendo, sí, me están pidiendo que la sepa identificar, capaz, ¿no? sí, pero a Porque lo mejor como. por ahí, no, a lo mejor también, ¿sabes qué? Te estén diciendo que el sentido, ahora sí, ¿ves? Ahora estamos entendiendo más. ¿Te acordás que teníamos que el primer vector A decía que formaba 30 grados? Entonces decimos que el Ujú. vector F1, el que llamé primer vector F1, Ujú. decimos que tiene un módulo de 200 kilogramos, dijimos, Ujú. y un ángulo punto y coma pongo de, dijimos, 30 grados. El vector F2 va a ser un módulo de 300 kilos, y el ángulo, fíjate que lo medíamos desde acá, ¿te acordás que era 45? ¿eh? Ujú. Vos tenés que hacer, lo vamos a medir desde acá ahora. Entonces a 180 le vamos a restar 45 y nos da 135 grados. Decimos que el ángulo es 135. El F2 era un ángulo de 53 grados para abajo. Bueno, no me deja borrar. A ver, fíjate que este mide 53 grados para abajo. Ujú. O sea que si yo quiero medirlo desde acá, tengo 180 grados
más 53 nos da 233 grados. Y entonces decimos que el vector F3 tiene 135 kilogramos fuerza y un ángulo de 233 grados. Y medimos todo desde este eje. Mirá, la general es medir, y esa es la trampa que todos los profesores de física te ponen. Que te los dieron como hoy, viste que te los dieron de esta manera, te los dieron medidos así. Yo vuelvo a borrar esto para que vos lo veas. Te hicieron esta trampita, mirá. Voy a borrar todo esto de acá para no armar tanto lío. A vos te hicieron esta trampita. Este te lo dieron bien, el primer vector. ¿Eh? Ujú, El primer vector te lo dieron bien porque tiene el ángulo 30 grados. Este está bien. Pero el otro te lo midieron al berre. Te lo midieron desde acá, que es de 45. Entonces vos tenés que encontrar el ángulo que viene medido desde el otro lado. ¿Eh? Voy a poner ujú, en rojo también. Ahí. Entonces a este le decimos, bueno, este ángulo va a ser a 180. Le restamos los 45 del otro lado. Y nos da un ángulo de 135. Ese es el ángulo verdadero que ponemos acá, ¿ves? Y el otro nos hicieron esta trampa. Nos pusieron un ángulo de 53 medio desde acá. Entonces lo que hacemos que hacer nosotros... Voy a ponerlo más corrido. A ver. Acá. Si nos pusieron acá que era un ángulo de 53 grados. Entonces nos tenemos que venir midiendo desde acá. Le tenemos que sumar a 180, le sumamos los 53 y nos da el ángulo de 233 grados que estamos buscando. Y esas eran las direcciones, las das con los ángulos. Da la ujú. dirección y el sentido. ¿Entendés? Está Sí, sí. fantástico esto. Esto se llama forma polar. Cuando das el módulo y le das, fíjate, con el ángulo das dos cosas, dirección y sentido. Ujú. ¿Mm? Sí, sí, sí. Y supongo que sería eso el ejercicio, porque más de eso no le veo No, y después dice nada más. gráfica analíticamente, que es lo que ya hizo. Sí, gráficamente hicimos eso, analíticamente esto. Gráfica sería medirlo, pero no, medirlo no, ya decimos, tuviste que medirlo, hacer una escala, todo. No, medio tonto el ejercicio. Lo que hicimos la resultante, que no lo pedía, pero lo hicimos para que vos vieras cómo se podía hacer. Claro. ¿Va? Bien, vamos al otro problema, a ver qué dice. A ver. Dice, dos hombres y un muchacho desean empujar una caja según la dirección del eje X indicada en la figura 1.15. Los hombres empujan según la fuerza de F1 y F2, cuyo valor y sentido están definidos en la dicha figura, a hallar la magnitud y dirección de la fuerza mínima que debe ejercer el muchacho. Fuerza mínima, ¿está bien? Vamos a ver la otra figura. A ver. em, mirá qué bueno. Y el pibe tiene que hacer el mismo sentido que todos tienen que apuntar, ¿no? Fuerza mínima, a ver. ¿Qué debe hacer el muchacho? Qué tonto que soy. Bien, ya me vi. Disculpame que anote un par de cosas. Mm. ¿Eh? En Voy ese a. caso sería un vector axial, ¿no? Sí, sí. Ahora que estoy tomando nota. El primer vector forma 60 grados, el del primer hombre, y una fuerza de 100 kilos. El otro vector forma un ángulo de 30 grados, pero el tipo hace una fuerza de 80 kilos. Ujú. Y ahora me piden la fuerza que tiene que hacer el nene en el sentido del eje X para que justamente el cuerpo se mueva en ese sentido. Fuerza mínima que tiene que hacer. Bien.
está interesante. Es para pensarlo, por eso digo, está interesante y a ver si lo podemos hacer más o menos fácil. No, cambiar de pantalla. Estoy acá. Ahí está. Bien. Ahí. Ah, no estoy. Ahí. Bien. Eh, la idea, bueno, este vector ya fue, esto ya fue. Voy a generar uno nuevo, mejor. Acá. Nuevo GeoGebra. Que te voy a explicar la situación ahí sobre el dibujito. Ujú. Acá está. Acá está limpio. Bien. La idea sería esta. El cuerpo sería un objeto como este, suponete por acá. Suponete ese cuerpo. Ahí. Están los tres tironeando. ¿Eh? Está el uno que tironea para allá con un ángulo de 100 kilos para este lado y un ángulo que forma 60 grados. Tenemos Ujú. este otro que tira para acá y 80 kilos, más chico es este, más chico el vector. Ahí, 80 kilos con un ángulo de 30 grados. Y ahora me piden que encontremos la fuerza que tiene que hacer el pibe, pero para que esto se mueva todo en línea recta, ¿eh? Ujú. O sea, esto se tiene que mover, quiero poner en línea recta así. Este es el movimiento, no el pibe, ¿eh? Lo que tiene que hacer esto es el movimiento, ¿eh? El movimiento tiene que ser hacia allá. ¿Está bien? Entonces, la Ujú. idea sería así. Tendríamos que hacer, yo te voy a explicar la idea general. Vamos a sumar estos dos vectores, el de 100 y el de 80. ¿Está bien? Ujú. Bien. Voy a hacerlo así rápido, muy tosco, ¿eh? No voy a hacer mucha precisión para que tengan la idea. Sumo por la poligonal, sumo el de 100. Después sumo con la poligonal, sumo el de 80, por ejemplo, poner por acá. Yo tengo que tener ahora que la fuerza resultante tiene que ser para allá. Esta tiene que ser la fuerza resultante. La fuerza resultante tiene que ser para allá. ¿Está bien? Ujú. Yo tengo que encontrar que el vector que hace el nene, la fuerza que hace el nene, tiene que tirar, por ejemplo, para acá, y ahí me daría la suma esta vez. Esa es la suma. Claro. Pero es muy ambiguo este problema. No me gusta porque dice la fuerza mínima. Mira, si el pibe, la mínima, cuanto más lo estire yo a la fuerza del pibe, más para allá, ¿ves? Más grande se va a hacer la fuerza. Si pongo para acá, Ujú. va a disminuir la fuerza de esto, pero el pibe va a tirar en contra. ¿Está? Claro. Bien. Y me piden la fuerza mínima. Y si el pibe llega a tirar acá, de todos los vectores, el más corto es este. Igual, profe, no sé si cambia mucho, ¿no? Pero dice empujar en vez de tirar. El pibe Es tiene lo que mismo. empujar. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Ah, Porque el pibe estaría acá. claro. Y ese vector, como es vector libre, yo lo puedo poner para allá. Ujú. Mm, ujú.
A ver, espera un segundito, estoy pensando en una idea. Pues se me ocurre una idea así como lo veo y no me gusta. No me gustó el problema. A ver, me pareció que era interesante, pero ahora que lo veo no me parece interesante. Es de 100 y 60 grados, ¿no es cierto? Ujú. Bien. Y el otro es de 80, pero va para el lado de abajo, sería -30. Bien. Si lo sumo me da este vector que formaría 21 grados. Bien. Y la suma mínima que puede hacer el pibe empujando para que se desplace. Claro, me tiene que quedar, ahí está. La cosa acá. Bien, a ver. Mm, no me gusta cómo queda el problema, ¿eh? No me gusta, en serio, porque queda que si yo hago la poligonal, ¿eh? Me quedaría, ¿ves? Acá hago ahí mismo, tomo el vector, primer vector, el F1, ¿viste como hicimos hoy? Tomo este Ujú. vector y pongo el otro de 80 por acá. El de 80, Jorge. Lo que me Ah, queda pensar es que si estos son los primeros ejercicios, después cuando vaya más no, adelante. pero no son difíciles, no me gusta cómo está encarado. Ah, ¿Entendés? No me gusta cómo está encarado. No me gusta la redacción. No es que sea difícil, es fácil el problema, pero no me gusta lo que pide. Me parece que no está bien redactado lo que pidieron. ¿Entendés? Entonces, ¿qué claro. pasa? Tengo esos dos vectores y este es el vector suma. Supuestamente, esta es la suma de esos dos vectores. ¿Está bien? Color marrón, Jorge. La suma de estos dos vectores sería este. No es que sea difícil, ¿eh? No me gusta cómo está, no es que sea difícil, ¿eh? No. Lo Claro. que pasa es que a veces los profesores, te explico una manía que tenemos profesores también, queremos poner a prueba los conocimientos de los alumnos y escribimos unas cosas que después ni nosotros sabemos lo que escribimos. Y a mí lo que no me gusta es esto, porque si eso sumo los dos tipos, el tipo tira a 100, con 100 kilos a 60 grados, ¿entendés? ¿Está? Ujú. Y el otro 80 con los 30 para el otro lado, el cuerpo se va a mover no en el sentido del eje X, mira cómo se va a mover, se va a mover para acá. Este es el movimiento. Esos dos tipos tirando no van a tirar en línea recta, se va a mover Claro. oblicuo. Entonces me piden que encuentre la fuerza que tenía que hacer el pibe empujando mínima para que eso avance en línea recta. Ujú. Pero yo no le veo que el pibe empujando en línea recta le va a dar bien, porque yo le pongo acá. Ah, a menos que, a ver, el pibe empuja hacia allá, en sentido contrario. No, pero yo tengo que conseguir que el pibe empujando. No, ¿sabes que no me gusta el problema? No es que sea difícil, contradice lo que está diciendo. Claro, como que no se entiende. Claro, porque te explico, si yo lo busco, el vector sería este, el de estos dos pibes, estos dos hombres. Los dos hombres empujando sería este vector. ¿Está bien? El Ujú. chico tenía que empujar de tal manera de que enderezar ese. Ujú. Y el mínimo. Pero, a ver, empujando, a ver, leo de nuevo el ejercicio porque el tema es, ¿de dónde empuja el pibe? Ahí está. ¿Puede empujar de atrás? ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Entendés? Eso es lo que está mal en el enunciado. A ver, dice, los hombres empujan sobre la red de F1, que debe ejercer el muchacho para que eso se mueva según el eje X. A ver, para que se mueva según el eje X. A ver, para cachito, ¿eh? Para que lo estoy pensando. Y tendría, mira, la única, así en serio, la única que se me ocurre a mí es esta.
Por eso digo que me parece algo raro, ¿eh? Le Ujú. estoy dando vueltas desde hoy por este motivo, ¿eh? Porque para mí la única que puede ocurrir es esta. Voy a borrar todo esto y te lo voy a mostrar para que lo veas. Si este tipo estaba acá el cuerpo, para que lo voy a dibujar de nuevo. Por eso digo, no me gusta cómo está redactado. Para mí está para el diablo. Eh, Suponete que este es el cuerpo. El tipo está, uno está tirando de acá, dijimos, con 60 grados, más o menos por acá. Hoy son más largo todavía. ¿Eh? Ahí está. Por ejemplo, que esta es la fuerza F1 formando un ángulo de 60 grados. Y el otro está tironeando con esta fuerza de acá, 30 grados, más chiquitito. ¿Mm? 80 es más corto ese. Esto es F2. ¿Está bien? Bueno, vamos a poner que este justamente es de 60 grados y este es de 30. Bien, estos dos, si hacemos la poligonal o lo que sea, nos da este vector. Fíjate que hago el paralelogramo para que lo veas. Por ejemplo, me quedó muy mal, pero ponle que sea este. Este es el vector suma. El pibe ahora tiene que hacer una fuerza para que el desplazamiento sea para allá. La única que puede hacer para que el desplazamiento sea allá es que el nene esté empujando para acá. Si el nene empuja por acá, hacia esa situación empuje así, acá empuja para acá, lo que hace es, como quien dice, viste, como se están desviando, los tipos están yéndose para acá, Ujú. los tipos están yendo para este lado. Y entonces el pibe empujando lateralmente hace que se vuelvan a encarrilar. ¿Entendés la idea? Sí, sí, sí. Eso es lo que yo le veo medio raro el ejercicio, no se entiende bien, porque están empujando, 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 pero eh, la única opción es esa. ¿Entendés? Entonces, tendrías que hacer así, mira, quedaría así. Ahora voy a borrar esta parte de acá. Voy a borrar esto. No es que sea difícil, me pareció muy raro lo que pedía. ¿Entendés? Muy raro lo que pedía. Entonces, fíjate, vamos a hacer la poligonal. Entonces, trazo el primer vector, F1. Trazo el primer vector, F1, es este. ¿Está bien? Trazo F1, ¿se ve ahí? Ujú. Después trazo F2 paralelo por acá. Ese es el vector F2. Viene por acá. ¿Está bien? Yo ahora me tiene que quedar la suma, me tiene que quedar apuntando para allá la suma. Entonces, te dije yo hoy que si yo tomaba desde este extremo, tengo que cerrar el vector del pibe. Si pongo así, tiene una medida. Acá tiene más grande. Puede tirar para acá o para acá. ¿Cuál es el más chico de todos? Es este. Por eso digo que es raro, porque te hace pensar muy raro. Pero a lo mejor el objetivo del profesor era este, ojo, ¿eh? Yo estoy dándole vuelta porque no entiendo bien la idea de lo que el tipo quiere. Y entonces, ahí Claro. está. Entonces, el pibe, la menor medida sería eso. Entonces, fíjate, la poligonal, ¿cómo se cierra? Se cerraría de esta manera. Viene el origen del primer vector, acá, y el extremo estaría acá. Y entonces el cuerpo se mueve en línea recta. Y esta es la medida de la fuerza del pibe, sería esta que está acá.
y es el vector más chico, tiene que empujar, fíjate, perpendicularmente al desplazamiento con esa fuerza para que el cuerpo se mueva en línea recta a lo largo del eje X. Claro. ¿Entendés la idea? O sea, hice la suma. Vuelvo a arrancar para que entiendas la idea de todo. Ahora voy a sacar los ángulos para no confundir. Tengo vector F1 y F2. Sumo F1 con F2. Para hacer eso, trazo el vector paralelo a F2 que pasa por acá. ¿Está bien? Ujú. Ahí está. Ahí termina. Por ahí yo tengo que trazar el vector este. Va, el vector del pibe, que no sé para dónde apunta. ¿Entendés? Yo no sé para dónde apunta este. Pero tiene que, el resultado, lo que yo te digo es esto, que el resultado tiene que dar acá. Acá. El resultado tiene que dar acá. Entonces, ahí yo debo trazar el vector del pibito, que tiene que ir para acá, pero este es más largo, este es más corto, este es más corto, este es un poquito más largo y este vuelve a ser largo. El más corto de todos es este. Entonces tengo que quedarme con ese vector que es perpendicular al desplazamiento del pibe. Si empuja el pibe, fíjate, porque ahora el extremo del vector cayó acá. ¿Está bien? Ujú. Entonces, que es lo que yo quería, tenía que caer en la en esa recta. Entonces el vector resultado va a ser este. Va a ir desde acá hasta acá. Y este es el vector resultado. Este sería F1, acá sería F2 y acá la fuerza del pibe. Y esta que queda acá es la resultante, que tiene que seguir según el eje X. Así que el pibe, al Claro. cuerpo, que yo borré todo, el cuerpo, el pibe tendría que empujarlo lateralmente. El pibe tendría que hacer una fuerza acá, lateral, así, para que el cuerpo se mantenga derecho. Esta es la fuerza F del pibe. Lo tiene que empujar de costado para enderezarlo. Porque si no, no hace eso, ¿qué va a ir? El cuerpo si no se va a ir según esta dirección, ¿ves? Claro. Y el pibe lo que tiene que hacer es empujarlo, ¿eh? Para que y ahí medís la distancia y ya está. Ujú. Tendría que dar medido en escala. Ojo, faltaría después ver si la parte analítica. Tendría que dar, a ver, 119 kilogramos más o menos, tenía que ser el pibe. Mucho para el pibe. No, 46, disculpe, 46 Mal. kilos. 46 kilos con 60. El pibe tiene que ser 46,60. O 46, 47. Si vos lo haces escala, te va a dar eso. Pero no sé si entendiste el razonamiento mío. F va a Sí. ser de 46 grados, de 46 kilos. O sea, yo sin, o sea, a simple vista pareciera como que, o sea, lo que están moviendo como que va subiendo y el nene tiene que hacer fuerza para abajo para que Para vaya sobre un plano, enderezarlo, digamos. claro. Viste que a veces vos tenés que empujar algo, mientras unos tiran, vos empujás para que no se vengan para contra la pared, por ejemplo. Entonces no, no Ujú. tiene que venir contra la pared. Entonces uno se pone ahí y empuja mientras los demás tiran. Claro. ¿Tá? Esa sería la idea. Y por eso la fuerza mínima, ¿viste? La mínima fuerza que tiene que hacer es esa. Puede hacer de más, pero si hace de más, lo desvía. Claro. No es difícil, lo que pasa es que me pareció muy rebuscado, ¿entendés?
Digo, no lo Ujú. entiendo, no entiendo lo que quiere el profesor. No, buscaba esto rebuscado, no hay vuelta que darle. Ponele que por pasa esto. El otro no le queda más que tirar de una manera y el otro tirar de la otra manera, así que les va a salir desviado. Entonces el pibe tiene que venir y empujar a un lado para enderezarlo. Claro. Igual nos faltaría la forma analítica, ¿eh? Esto es la parte gráfica, ¿eh? Pero está muy bueno este programa, me gustó a mí, ¿eh? Me hizo pensar mucho porque eh, quedó tan escueto. Yo soy más detallista con los enunciados, cosa de que nadie tenga duda de lo que tiene que hacer, ¿eh? Me pareció acá que era muy traicionero, que están empujando y daba la intención de que el pibe tenía que empujar desde acá, ¿entendés? Claro. Entonces, hasta que no rompí ese esquema mental, que tenía que empujar, pero puede empujar de costado. Acordate que la suma de estos dos cae acá, en este punto, ahí. Ujú. Yo después el vector F que hace el pibe, tengo que buscarlo de tal manera que la resultante me quede horizontal. Puedo hacerlo hasta acá, ¿ves? Pero como dijeron el mínimo, tuve que elegir hasta acá, que es el más corto ese. La distancia más corta es esa. La medida más corta sería esa. Ujú. Bien, espero haberte ayudado con esto. Disculpa que tardamos tanto, pero lo que pasa es que a veces cuando estos No, problemas no, no, no. que son medio que te hace, para hacerlos pensar, a mí también me hacen pensar. Por no quiero dar recetas rápidas. Eh, porque fíjate, ya en el ejercicio 3 te pide encontrar gráfica y analíticamente el vector suma y el vector diferencia de los vectores indicados en el 1.16. Ahí ya que tenemos que ver la parte analítica. Y podemos ver en forma analítica también estos tres problemas también, si querés, estos dos anteriores, quiero decir. ¿Eh? Ujú. Así que bueno, podemos dejar acá y no sé cuándo podés tener otra clase de nuevo. Si querés, una va. Sí, sí. Yo estoy cursando física los martes No, miento, martes de 2 a 5 de la tarde. Y Mira, después es el único día que tengo. bien, Y sábado a la mañana también tengo matemática, pero del resto de los días puedo a cualquier horario. bien. Entonces yo veo y cualquier cosa te aviso. Pues te explico una Ujú, cosa. Yo doy clase, vivo de eso. ¿Eh? ujú, Trabajo en 4 lugares distintos. En este ujú, momento estoy trabajando todo en mi casa, dando clase todo remota, pero tengo 12 cursos. O sea que mi horario está bastante complicado. Yo todas las noches las tengo ocupadas, todas. Los sábados a la ujú, mañana también, porque tengo cursos a la noche y sábados a la mañana. Y tengo algunos cursos a la mañana algunos días. ujú. Este, yo dependiendo de la semana, ¿vos cuándo tenés que rendir esto? Me dijiste. Creo A que fin- es el 8 o 9 de noviembre. Bien. Yo voy a mirar ahora, porque tenía pedido unos turnos antes que el de ustedes para la semana que viene. Chequeo mis horarios y te digo lo que tengo disponible. Por ahí Dale. puede ser que tenga que ser el sábado que viene de nuevo hasta ahora. ¿Eh? Bueno, sí, no hay drama. Yo veo, depende del manejo, porque más que nada también para mí mismo, viste, que si no, la cabeza me queda así. Sí, no, obvio. Entonces Teniendo tantos cursos. claro, tengo que regular porque si no, termino agotado mentalmente. Me pasó esta semana, no vine muy bien, la verdad, y hubo un tema que me estaba diciendo, en un momento digo, che, me equivoqué acá, chicos, le digo, acá me equivoqué y todo lo que hicimos está mal. Me doy cuenta ahora. 10 minutos Claro, después, ¿viste? Me doy cuenta, calculé algo mal y seguí. Y de repente digo, acá me va a dar algo que no tiene que ser. Entonces, por eso digo, yo te aviso en todo caso, a lo mejor pensar que a lo mejor es el sábado que viene. ¿Eh? buenísimo. Sí, sí, yo Bueno, trato de avanzar lo que más